Hola, bienvenidos a Diálogo Abierto, RTC Televisión Municipal de Iquique. Nos encontramos nuevamente en este programa para llevar a ustedes los más importantes temas con relevantes personalidades de los mismos. En esta oportunidad nos vamos a referir a la educación en Iquique y cómo se ha desarrollado en este tiempo de pandemia, que nos ha exigido a todos hacer cosas que probablemente con anterioridad no habíamos practicado, pero que ahora, en esta exigencia mayor que tenemos, hemos tenido que dar el salto paradigmático para que la educación, en este caso, sea posible a distancia, con los elementos y los instrumentos que existen, y también con los nuevos instrumentos que se han tenido que adquirir para llevar la educación como corresponde en nuestra ciudad. Vamos a conversar en esta oportunidad con el jefe técnico del Departamento de Educación de Cormudesi, el profesor Ricardo Pulgar, y también lo vamos a hacer con el profesor Milciades San Cristóbal, que es el encargado técnico de la educación técnico-profesional y de adultos. Esto para que en el área pedagógica podamos sostener conversación con ellos sobre estos importantes temas. Bueno, estamos conversando con Ricardo Pulgar, jefe técnico del Departamento de Educación de la Cormudesi. Ricardo, yo te quería preguntar sobre la situación que están viviendo hoy día en la educación municipal, precisamente porque estamos muy exigidos por esta situación que enfrentamos todos y por supuesto todo el mundo, particularmente padres, apoderados, también la municipalidad. El alcalde está muy preocupado de lo que está pasando y los estudiantes indudablemente junto a sus profesores de cómo está enfrentando la educación de Cormudesi la entrega de los programas educativos para que puedan desarrollarse en medio de esta pandemia que nos aflige a todos. Bueno, agradezco la pregunta. La verdad es que más que pensar en un problema como está sucediendo en general en todos los espectros de la sociedad, nosotros estamos pensando y mirando esto como un desafío. También así el gobierno comunal lo asume como un desafío importante, pero que abre tremendas oportunidades para poder recomponer o parir una nueva forma de hacer gobierno comunal y en este caso a nosotros de hacer educación, porque no nos podemos quedar solamente con la educación a distancia, sino que acá hay que reinventar completamente lo que significa el concepto de escuela. Y para eso voy a ser bien categórico en señalar que en un momento, y me incluyo, necesitábamos todos respuestas, porque hasta ahora nadie las tiene, o sea, no hay quien tenga la receta mágica para poder decir, esto es, así se enseña durante la pandemia. Esto ha sido un proceso de ensayo y error para todo el mundo, en general, y en todas las áreas. Y junto con eso, y por cierto, las oportunidades están, y el poder marcar y hacer entender lo siguiente, que a nosotros nos costó también como equipo de educación comprender que no podemos tomar a la escuela y meterla en la casa. O sea, eso es un constructo que tenemos que desaprender. Ha sido un proceso de mucho desaprendizaje, profesor, lo cual también abre oportunidades y genera expectativas respecto de lo que vaya a venir. Hoy día estamos repensando el modelo educativo, el modelo de aprendizaje, el modelo de enseñanza, porque efectivamente está muy centrado el modelo de educación, y no solamente acá en la comuna, en la región, a nivel mundial, profesor, el modelo de educación estaba pensado desde la enseñanza, desde cómo yo enseño, y claro, me falta la otra parte, si esto es un proceso que tiene dos componentes, enseñanza y aprendizaje. Entonces, hoy día hay que preocuparse de las dos. Hay dos focos principales, enseñanza y aprendizaje. Y cómo reinventamos este concepto de la escuela sin la escuela, porque no está en lugar físico. O sea, hay cuatro ejes que yo quiero señalar para poder extenderme 10 segundos en la respuesta, que tienen que Adelante. ver hoy día cómo entendemos el concepto de calidad en educación, porque esto llegó para quedarse, no se va a ir, la pandemia va a pasar, pero la educación ya sufrió este crujir, el modelo y el sistema educativo están crujiendo y vamos a tener que parir un constructo nuevo de lo que significa educación a nivel nacional, mundial, regional, comunal también, que es la apuesta que tenemos nosotros hoy día, que es contextualizar la educación a la comuna, tener a nuestros niños, niñas y adolescentes pensando nuestra comuna, ¿ya? No desde la recepción del aprendizaje, sino ir
en busca de ese aprendizaje que me va a ayudar a resolver problemas, me va a ayudar a explicar fenómenos y a entender fenómenos y trabajar en base a la cooperatividad, que eso es lo otro también que nos está llamando fuertemente en esta situación, perdón, en esta situación. Y por cierto, que venía ya con problemas este tema de la cooperatividad. Estábamos en una competencia insana, incluso en el sistema educativo, compitiendo por CIMSE, compitiendo por esto otro, compitiendo por matrícula, etcétera, lo cual no, bajo ningún concepto, desarrolla la educación como tal. Ya entendiendo que la educación, por lo menos desde mi punto de vista y de muchos teóricos, ya antiguos también, habla de un cooperarnos, de un trabajar en conjunto, ya fuera de la regla del trabajo en equipo, mucho del management, ¿no? Sino que es esencial. El aprendizaje es situado y es social, partiendo de la base. ¿Ya? Entonces, hoy día nos aceleraron ese modelo y en el cual estamos nosotros intentando navegar, porque decir que estamos navegando y que nos está yendo espectacular es mentirnos a nosotros mismos, ya es mentirle a la ciudadanía. No, acá no hay ninguna escuela que lo esté haciendo, digamos, del 10, no existe en Chile, en el mundo. Ya esto estamos en ensayo y error, lo dije anteriormente, ensayo y error, ensayo y error. Hemos encontrado, sí, algunos faroles, hemos encontrado algunas luces que van alumbrando este camino que de verdad que en un momento fue bien, bien oscuro. Yo recuerdo estar el día 16 de marzo, 16 me recuerdo que fue, que esto explota, estuvimos en una reunión toda la tarde con el gobierno comunal pensando estrategias de cómo planteábamos esto, si se suspendían las clases o no, nuestro alcalde resguardando nuestro patrimonio más tangible que tenemos, que son nuestros niños y niñas de la comuna, decide suspender las clases, antes que el ministerio lo hace, y el ministerio lo hace a las 2 de la tarde, se lo digo porque yo estaba ahí. Entonces fue una decisión que se toma a sabiendas también que contábamos, hoy día el gobierno comunal contaba con recursos, no recursos, digamos, o sea, recursos financieros están, pero contaba con estrategias más que con recursos para poder afrontar este momento que no sabíamos que iba a ser tan largo, que eran las teleclases, que es un proyecto que nace durante el gobierno comunal de don Jorge Soria, y estas teleclases hoy día vienen a dar respuesta y que somos la única comuna, profesor, en Chile que tiene este recurso a disposición y que además se adaptó. La coordinación de teleclases hizo una adaptación, tuvimos que trabajar ahí en edición, generando más cápsulas y hoy día está trabajando con el método de lectura y escritura, que voy a profundizar luego ahí, que son las variables de más atención que hoy día tenemos con este escenario del COVID. Y el segundo eje que teníamos, o estrategia que teníamos... Voy a preguntar sobre eso. Sí. Y Segundo. perdón, el segundo eje que teníamos a la mano era la línea comunal de educación física, deporte y salud, ya que también se activó muy fuertemente. Entiendo yo que va a haber un invitado, va a estar el coordinador del área de extraescolar también, Alberto, que fue quien inicia, que inicia un trabajo muy fuertemente en eso, junto con su equipo, y logra dar respuesta. Son los dos ejes principales que yo puedo decir hoy día, y hacerme responsable de lo que digo, que es decir, sí, ahí tenemos una brecha de desempeño muy, muy corta, digamos, que estamos casi en el 100, yo diría, un 80-85% de logro, ¿ya? Porque ha sido lo que teníamos más trabajado. Lo otro no es que no estuviera trabajado, lo que pasa es que el cambio de paradigma es tan fuerte que el choque que nos pega nos desmorona mucho de la estructura que ya conocíamos como la escuela, comillas, normal. Ya una escuela que ya tiene 200 y tantos años de historia y que se quebró lamentablemente justo ahora, este año. Profesor Pulgar, le agradezco muchísimo que haya podido sintetizar en términos generales las exigencias de la nueva educación. Digo la nueva a propósito de que ya no va a poder ser más la misma que tuvimos hasta este año. Tiene que ser, yo creo que es muy grande. Tan grande como la pandemia en el mundo entero, para que pudiéramos llevar adelante ese cambio paradigmático de avanzar hacia esta nueva educación que usted tan magníficamente nos ha reseñado. Y en esas circunstancias, pensando que acá se tuvieron que empezar a hacer cosas de nuevas, que eran inéditas, que no se pensaba, aun cuando se tenían ciertas herramientas, ciertos instrumentos, pero muchas veces la decisión no va acompañada de la existencia de recursos. Acá teníamos recursos como en el mundo entero, sin embargo, el dar un paso adelante no es sencillo por muchos motivos, muchas razones. Como usted dice, esto nos exigió, nos obligó a ser diferente.
Pero eso trae también sus consecuencias. Entonces yo quería preguntarle, profesor Pulgar, ¿cuáles han sido las reacciones de la comunidad educativa cuando se comienza a advertir que ahora la educación se hace de este modo? Buena pregunta. Es importante señalarle que usted subrayaba al inicio de la pregunta el comentario respecto de los recursos. Es muy importante que si bien, bueno, hoy día sí, la corporación, en el caso del Departamento de Educación, llevamos ya 2 años saneados, que es algo que no cualquier municipio, ninguna corporación, no es que ninguna, 7 corporaciones en Chile lo pueden decir, que tenemos los recursos CEP saneados, que nos permitían movilidad, etcétera, todas las fuentes de financiamiento están ok. Entonces eso también te pone un piso muy importante para lo que uno puede proyectar. Ahora, es importante también que la gente sepa que hay máximas dentro de lo que significa la gestión pública o la gestión de política pública. Tiene que ver necesariamente con que a menos recursos tengo que ser más estratégico en el foco donde yo apunto esos recursos. Entonces, para poder hacer ese movimiento de ser más estratégico, en palabras sencillas, saber en qué canasta voy a poner los huevos. ¿Ya? Para tener esa claridad tengo que tener buenos diagnósticos también. Pues yo tengo un mal diagnóstico, finalmente termino despilfarrando todo, o sea, el proceso se me cae completo. Frente a eso, el resultado que teníamos nosotros es que sí teníamos mucho dato y muy buenos diagnósticos levantados desde hace 2 años y que nos han permitido tener un éxito bien importante, que yo lo destaco siempre, que en 2 años pasamos de tener un 87% de colegios en insuficiente, que es una categoría de desempeño que no vale ahora profundizar en ello, pero que es muy importante porque se suma a esta pregunta también, profesor, podríamos después extendernos en otro programa. Pasamos de tener 87% a tener un 17% en 2 años. Entonces, eso efectivamente es un éxito rotundo, como se dice en el fútbol, del gobierno comunal en lo que es educación. Hoy día la educación pública municipal es una alternativa frente a lo que está sucediendo, incluso hoy día en pandemia es una alternativa. Ya sabe usted que el alcalde de Santiago de Las Condes quiere abrir un colegio, comillas, público, le puso él, para comuna, cosa que en Las Condes no había, no creo que no existen colegios públicos. Bueno, a lo anterior se suma con esto, las reacciones han sido bien, no quiero decir dispares, pero heterogéneas, en cuanto a que ya venía una ola del 2014, una ola de cambio importante del sistema de aseguramiento de la calidad, que fue una nueva estructura que vino a posicionar una nueva mirada de la educación, en la cual yo atiendo y creo que fue exitosa en un momento, excepto por el tema de CIMSE. Excepto por el tema de CIMSE, que aún así que lo superamos, sigo siendo muy crítico de ello, lo que significa hoy en día que solamente se pondere, el gran porcentaje de ponderación existe en el CIMSE. Ahora, ya venía arrastrándose un problema con eso, porque entendemos que mucha gente no se pudo subir al carro, se quedó atrás, que es lo que pasa siempre, ¿no? Cuando se implementan nuevos modelos nacionales a todo esto. Y con esto vino a cambiar incluso ese paradigma. Por eso yo señalaba en un momento que estamos, como bien lo dice la ciencia social, están haciendo un mundo nuevo, se está muriendo el otro y nosotros estamos en el medio. En este momento estamos en el medio y eso lo hace mucho más interesante. ¿Por qué? Porque el concepto de calidad en educación cambió. O sea, el 16 de marzo nos cambia el concepto de calidad. Si ya no sabíamos muy bien qué entendía Chile por calidad de educación, hoy día menos. Nosotros hoy día tenemos una claridad porque nos ha dado el contexto, la experiencia, el entorno, nos ha llevado a pensar hoy día qué significa calidad para nuestros niños y niñas de la comuna. En segundo punto, los procesos también de las escuelas internas, de gestión interna, los procesos estratégicos, menos estratégicos, operativos, cambian. Hoy día no tengo una escuela, no tengo un ente, una mole donde yo puedo decir, mira, a los Leviatán, ¿no? Este monstruo me funciona con estos procesos, cambió todo los espacios de encuentro de la comunidad educativa, donde se concentran en el patio los estudiantes en su quehacer relacional, los apoderados, los profesores, la interrelación de esta comunidad educativa, como de hace 2 años estamos conversando en Cormudesi, no de escuelas, no de colegios, liceos, comunidades educativas. ¿Ya? Las formas de gobernanza dentro de las escuelas también cambian. Y eso es importantísimo para la proyección. Y finalmente, y muy, muy importante, el concepto de lo que es la convivencia escolar. Ya no estamos en la escuela, pero tenemos que relacionarnos igual dentro del constructo escuela. Entonces, ¿cómo empezamos a repensar ese tema? Ahora, voy a ser muy sincero en esto. Tenemos avance en uno, nos falta también en otro, ¿ya? Porque como decía, esto ha sido un construir constante, pero efectivamente, como usted lo mencionaba, esto cambió y cambió muy fuertemente. Los actores están hoy día
los actores clave, los profesores, directivos, padres y apoderados y por supuesto nuestros estudiantes, están en un proceso, insisto yo, de adaptación. Ya frente a ese proceso de adaptación es muy, muy, muy clave la palabra flexibilidad, la palabra empatía, ¿ya? La palabra empatía hoy día cobra un significado triple frente a la situación también contextual que están viviendo nuestros niños y niñas en situaciones en condición de vulnerabilidad, perdón, y la flexibilidad también de atender. Yo mismo en estos momentos está mi hija chica arriba jugando y se escuchaban ahí los gritos y todo, de entender que es difícil trabajar en la casa, es difícil hacer educación desde la casa. O sea, nuestros profesores, no es, yo insisto, nuestros profesores no es que no estén capaces, no estén capacitados en hacerlo, es muy difícil hacerlo. Porque yo en la escuela tengo el espacio para desenvolverme, tengo mis herramientas, es otra cosa. Hoy ya tengo que pensar desde mi casa, donde está lo doméstico, con lo profesional, complejísimo. Bueno, qué interesante, profesor Pulgar. Pero por cierto, la educación municipal no es homogénea, porque tenemos una educación escolar, tenemos liceos técnicos profesionales y a la vez educación de adultos. Y también, ¿cierto?, otros colegios especiales. Entonces, menudo problema tenemos para poder dar solución y satisfacer todos los requerimientos de nuestra nueva situación. Antes de volver a usted, profesor Pulgar, quería preguntarle a don Milciades San Cristóbal, que como yo decía antes es el coordinador técnico de educación técnico profesional y de adultos, para que nos cuente cómo se ha desarrollado este proceso que en términos generales nos planteaba el jefe técnico, el profesor Pulgar, en lo que corresponde al área en que usted coordina, profesor San Cristóbal. Buenas tardes, ¿se escucha bien? La verdad que escuchaba a mi colega dar las líneas generales, ¿cierto?, de lo que ha significado poder adaptar nuestros procesos a estas circunstancias que estamos viviendo, un contexto que sin duda ha sido bastante complejo. Sin embargo, eso nos lleva a desafiar, a ampliar un poco la visión de trabajo, que este trabajo permite hacer un soporte de apoyo para todos nuestros establecimientos, especialmente en alguna área específica en lo que respecta, ¿cierto?, a la educación técnico-profesional. Un poco para contextualizar, de los 25 establecimientos que dependen de la corporación, 6 de ellos corresponden al área técnica profesional. Cuatro de estos establecimientos corresponden a educación diurna, y 2 de ellos corresponden justamente a educación de jóvenes y adultos. Ya tenemos 2 liceos que son técnico profesional, que están trabajando en modalidad nocturna, ya educación de jóvenes y adultos. Sin embargo, todo lo antes mencionado a nosotros nos permite, ¿cierto?, poder ver de qué manera podemos colaborar en todo este proceso, teniendo en cuenta de que nuestro proceso y nuestras líneas de acción están sujetas también a las líneas que establece el mismo Ministerio de Educación. Sobre esa base nosotros nos enfocamos a tener propuestas y líneas de trabajo, ya que nos permitan tener estrategias y procesos clave. Entre esos también, ¿cierto?, tiene que ver en cómo nosotros vamos generando un acompañamiento sistémico a todos los equipos directivos de cada establecimiento, y que estas orientaciones le permitan entregar una visión de trabajo que le permita avanzar y concluir así un año escolar como corresponde. Entre eso también, una de nuestras líneas de acción que estamos intencionando fuertemente en nuestra escuela es generar un trabajo en nodos, que significa establecer y promover un trabajo en red, ya que nos permita tener una mirada, y que esta mirada, ¿cierto?, pueda ser satisfactoria también para nuestros estudiantes. Al mismo tiempo, dar las orientaciones a los docentes en los procesos de formación. Profesor San Cristóbal, yo sé que ustedes han tenido que desarrollar esto en un nivel de exigencia desconocido, con materiales que a veces no estaban dentro de lo habitual. A mí me gustaría saber, porque la gente en su casa,
los directivos de empresa que luego van a recibir a esos estudiantes como futuros trabajadores, se preguntan, ¿no? ¿Cómo se evalúa la educación que están recibiendo hoy día esos estudiantes? Todos, ¿no? Esto es un tema mundial. ¿Y qué podemos esperar finalmente de los resultados de este gran esfuerzo que están haciendo los profesores y los estudiantes también en esta modalidad, en estas metodologías que antes estaban completamente sin utilizarse? ¿Cómo podemos evaluar? Sí, yo creo que el fin de la formación técnica profesional en el área donde me desenvuelvo es poder, no sé, es poder dar la garantía que los procesos de formación efectivamente han sido aquellos que responden a la necesidad del mundo empresarial. O sea, cada especialidad responde hacia un perfil de egreso y que este perfil de egreso sea coherente con las necesidades del mundo empresarial. Ahora, hace un momento yo le mencioné que una de nuestras intenciones que estamos promoviendo en la escuela es generar un trabajo en red. ¿Ya? ¿Eso qué nos permite? Poder primero entre nuestro establecimiento generar líneas comunes. Entre esas, por ejemplo, afianzar y fortalecer el vínculo con la empresa. Y aquí tiene que ver con que las empresas a nosotros nos entregan mucha información relevante que dice hacia dónde tenemos que ir fortaleciendo nuestro propio proceso. Y esas mismas orientaciones, nosotros bajo esta modalidad que hemos tenido que adaptarnos de manera remota, son las que les damos a conocer a los profesores para que apunten hacia allá, hacia fortalecer ese foco que quizá en algún minuto puede significar una debilidad. Hoy por hoy, nuestro foco, si bien es cierto, bajo estas circunstancias, tiene como objetivo fortalecer las competencias personales de los estudiantes, que tiene que ver con la actitud, que tiene que ver con la actitud y que esto le permita al estudiante tener una mirada desafiante y al mismo tiempo eh, sentir la seguridad, la confianza, que este proceso de formación que ha recibido durante este tiempo, ya a través de la enseñanza con los profesores, esté acorde a las necesidades del mundo empresarial. Una manera de evaluar esto es poder ir generando espacios de conversación con las comunidades, evaluar el trabajo sistemático, ya que la propuesta y las líneas de trabajo hayan sido las suficientes y de acuerdo a las necesidades también que nuestros estudiantes han ido presentando. Y eso compartirlo con la información que el mundo empresarial a nosotros nos comparte. Eso es bastante relevante para poder saber si efectivamente nuestros procesos han estado acorde a las circunstancias y al contexto que estamos viviendo hoy por hoy. Gracias, profesor San Cristóbal. En realidad lo que usted nos acaba de decir es muy relevante porque hay expectación, pues hay expectación de la sociedad completa con respecto a cómo la educación municipal en Iquique ha podido sobrellevar de muy buena manera todas estas exigencias de la situación que nos afecta. Así que gratamente complacido por todo lo que nos señala profesor San Cristóbal. Volvamos al jefe técnico, a don Ricardo Pulgar. Ricardo, yo quería preguntarte a propósito de lo que tú terminaste planteando y lo que agregó Milciades recién, quería preguntarte qué es lo que viene ahora. ¿Cómo observan ustedes el panorama en un proceso que en algún minuto nos va a llevar a regresar al aula, a regresar a nuestras actividades, que como tú bien señalabas, no van a ser exactamente igual a las que dejamos de realizar antes? ¿Cómo se proyecta la corporación en el Departamento de Educación de Iquique de la educación que vamos a tener que seguir realizando apenas se comiencen a normalizar las actividades? Voy a contestar en razón de todo lo que señala, porque estaba justamente anotando acá, tenía un poco que ver con lo que usted me pregunta, profesor. Son dos estadios, ¿no? Tiene que ver primero el entender que este es un contexto que probablemente no va a cambiar este año. Nuestro alcalde así lo señaló, lo dijo muy claramente, no se vuelva a clase mientras no estén las condiciones. Y hoy día las condiciones son una vacuna, no sé, es un tratamiento, porque la cuenta que se sacó es que un estudiante infectado
vale por 28 miembros de la comunidad territorial, del territorio infectado. Entonces, si lo multiplicas, en 2 semanas tienes un cuarto de Iquique contagiado. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, es la decisión que se ha tomado y por ende también hay una proyección en respecto de esa decisión, ya que es una decisión estratégica también frente al escenario que tenemos. No obstante, el ministerio, por otro lado, tiene un cierto apuro por entrar a clase. De hecho, hoy día en la mañana acaban de llegar las orientaciones para el eventual retorno a clase. Ellos mismos saben que no pueden volverse. Acá el tema en cuestión es que, independiente de eso, y es un tema que hemos estado conversando larga y laxamente con el equipo, tiene que ver con que las escuelas deben tener su plan de retorno. Ya la secretaria general así lo ha previsto junto con el director de educación, quienes se han estado juntando en reuniones de trabajo con los directores y directoras de establecimientos de la comuna para solicitar visiones, solicitar acciones propiamente que tengan la escuela respecto de un eventual retorno. Ha sido bien contundente eso, nuestros equipos directivos, nuestros directores y directoras como líderes, como cabezas de la escuela, de las comunidades educativas, ya estaban repensando esta eventual vuelta. Lo que tenemos claro es que no va a ser una vuelta totalmente presencial, va a ser una vuelta semipresencial. Sabemos, y también nosotros ya lo habíamos establecido con mucha anterioridad, y eso quiero señalarlo, que no es digamos, no nos vamos a ufanar, ¿no? No son los tiempos para estar mostrando plumas a nivel de política pública, pero sí tengo que señalar que como Departamento de Educación hemos estado 2 pasos, 3 pasos incluso delante de las decisiones del Ministerio a nivel central. La gente entenderá que el ministerio acá tiene una representación en la Seremía de Educación, pero las decisiones se toman a nivel central. Bueno, nosotros tenemos la autonomía para diseñar nuestras propias estrategias y hemos estado muy adelantados respecto de ello. Se lo digo con claridad y ejemplos sobran. Eso mismo nos ha permitido generar este panorama de una eventual vuelta y nosotros ya habíamos pensado, por ejemplo, en que había una prioridad con los terceros y los cuartos medios. El gobierno lo hace patente hace una semana, que hay una prioridad de los chicos, de nuestros adolescentes que están terminando su ciclo, su trayectoria escolar, de poder cerrar con algunas herramientas que les permitan enfrentar los procesos que terminan. No, ya no hay PSU, la prueba de transición y sobre todo la técnico profesional. Ya hay acuerdos con la empresa privada a nivel nacional, del Consejo Minero, etcétera, por el tema de las prácticas, por el tema de los trabajos finales. Y eso también nos abre un panorama de que al ser semipresencial te permite mantener esta modalidad online o de trabajo a distancia también, no solamente de esta equívoca estrategia de querer hacer una clase a 35 niños, imposible, no se puede, hay que repensar eso. Nos mantenemos en esa estrategia, nos mantenemos en la guía también evaluada, nos mantenemos en diversas estrategias que nos van a permitir lo no presencial, pero en lo presencial ya hay indicaciones de corporación, de hecho están saliendo hoy día acciones comunales propias con recursos CEP que van a permitir tener eh, todo lo que es la sanitización, porque el gobierno fue bien expreso en eso, sanitizar la escuela, la compra de mascarillas, la compra de ropa de seguridad, ya porque es un proceso que va a ser bien complejo. Ahora, en una conversación, y esto no lo he compartido con nadie, hace un par de días conversé con el director del Colegio Inglés de Talca, colegio muy, muy exitoso a nivel nacional, le hacía la pregunta, ¿cómo te estás proyectando tú al rector, en tu comunidad, en esta eventual vuelta? Es un liceo ATP, si no me equivoco, me parece. Y me dice, mira, yo lo único hoy día que tengo claro es que yo no puedo llegar ese día lunes con los niños y con los profesores. No puedo. O sea, imagínate el caos que se me va a provocar. Es imposible volver a clase un día lunes X, en noviembre, octubre, donde sea, que se me junten estos actores, porque nuestros niños, de partida probablemente no vayan. Los que vayan van a estar súper acongojados, súper preocupados. Nuestros profes, obviamente que también, frente al desafío que significa volver en pandemia, la cabeza no va a estar puesta en que tengo que ir a una sala, firmar el libro, etcétera. Entonces, él está pensando en que vuelvan 2 semanas antes, ya 3 semanas antes, que empecemos a retomar un poco el ritmo, de saber que esto no va a ser igual, de tener preclaridad, ya hay preconcepciones de cómo vamos a trabajar, porque tampoco van a ir todos los estudiantes, eso está claro, no vamos a tener 35 niños en sala, vamos a tener 2, 4 niños. Bueno, ¿y qué pasa con el resto? No pueden quedarse abajo. Nosotros en Cormudesi
hemos estado trabajando desde el día 1 de la pandemia con un PPR, un plan pedagógico remoto, que es lo que sugirió el Ministerio de Educación, adaptado a las condiciones que tenemos nosotros dentro de la comuna. Hemos estado trabajando con orientaciones pedagógicas también, fuertemente ligadas al tema del proceso de lectoescritura. Eso es una prioridad para nosotros, lo fue para los gobiernos sucesivos de don Jorge Soria, también lo es hoy día y ha sido un puntal de lanza de nuestro alcalde don Mauricio, y eso se ha mantenido. ¿Por qué? Porque el proceso electoral no puede truncarse, no podemos llegar de nuevo, como pasó el año pasado, pero por el estallido social, por diferentes paros, que nuestros niños de primero básico se quedaron a trastienda con el proceso electoral, no completo, en un 70%. Y ese es un segundo básico hoy día, que tuvo problemas de lectores. Bueno, ¿qué va a pasar con ellos? El foco está ahí. Y el foco también está hoy día en los primeros básicos 2020, que llegamos a la estrategia de las teleclases solamente para el mate. Se grabaron y ya se están emitiendo por el canal del gobierno comunal las teleclases para el método mate, para aprender a leer y escribir, que es fundamental. O sea, hoy día aprender del Quijote lo dejamos en stand-by. Ya hoy día lo importante es asegurar un proceso de lectoescritura, asegurar el conocimiento y el desarrollo de la operatoria matemática básica. No, como puede ver, nos estamos retrotrayendo ya a lo más básico de la educación. Por eso le decía que esto es una oportunidad tremenda, es un nuevo paradigma. Acá es como volver a cero, eso es. Y en los más grandes, en los segundos ciclos, está fijado un eje de priorización, además de la priorización curricular del gobierno, ¿no? Está priorizado trabajar con los ejes más descendidos en matemática, lenguaje, historia, ciencia, inglés. En enseñanza media lo mismo, a excepción de cuarto medio, estoy hablando de los HC, los humanistas científicos, están trabajando de cara a lo que significa hoy día la prueba de transición ex-PSU. Tampoco ellos pueden quedar al debe, nosotros no podemos quedar al debe con nuestros jóvenes de la comuna. Y están ansiosos, están nerviosos. Hemos tenido encuestas de percepción psicoemocional de respecto de los procesos de ellos, y nos indican que están nerviosos, están ansiosos, están preocupados. Ya nos hemos juntado con los directores, como bien mencionaba, y con eso el otro punto que cierro las estrategias que tenemos hoy día como Departamento de Educación, que es el trabajo en red. Nos hemos juntado con los directores, estamos ya iniciando recién este trabajo de los liceos HC, científico humanista, a tomar decisiones respecto a eso. Hoy día las decisiones no se toman a puerta cerrada, son decisiones conjuntas con los actores principales, nuestros directores. Estuvo nuestro director de educación junto con los directores y quien habla en la reunión de los HC, de los humanistas científicos, tomando decisiones respecto de las estrategias a seguir. ¿Qué vamos a hacer con nuestros chicos de cuarto medio respecto a de la prueba de transición? ¿Cómo vamos a abordar los contenidos? ¿Cómo van a ser los diferentes procesos? Lo mismo sucedió, bueno, aquí está el colega de la coordinación TP, de la técnica profesional, lo mismo hicimos con las directoras y los directores de los liceos técnicos profesionales. Y ya logramos acuerdos, logramos avance. Hoy día, profesor, yo quiero insistir que, para cerrar, una de las claves del que yo puedo estar, digamos, un 100% seguro de esto, lo que estoy diciendo, es que todo cuanto construyamos de cara a mejorar los procesos, de cara a generar políticas públicas, entre mayor sea el compartir, el generarlo, el co-construirlo, el hacer en conjunto, va a ser mucho mejor. Creo que la situación en la que estamos en algunos aspectos, tanto económica, en educación, salud, es porque siempre lo miramos con una lupa de individualismo. Y ese individualismo cambiémoslo por cooperativismo, nos va a ir mejor. Créanme, porque no ha resultado y sigue resultando, y por ahí va una de las tantas fórmulas que nos van a permitir tener éxito frente a los desafíos que tiene esta pandemia que ojalá termine pronto. Gracias, profesor Pulgar. Y a propósito de lo que usted decía prácticamente en sus últimas alocuciones, quiero preguntarle al profesor San Cristóbal, decía de San Cristóbal, porque entender bien que con todo lo que se ha hecho, con todo lo que se ha tenido que innovar, con todo lo que se ha tenido que invertir en todo, en tiempo, en recursos, etcétera, ¿no? En sueños de la educación, igual hay pérdidas. Es decir, hay programas establecidos antes de los hechos que nos ocurren ahora y que obviamente no pueden ser realizados a cabalidad. Pero entonces eso también hay que cruzarlo con la transformación que nos planteaba el profesor Pulgar que se está realizando. Entonces yo le quería preguntar al profesor San Cristóbal, ¿cómo se abordan estas pérdidas de alguna manera?
en lo que es la enseñanza técnico profesional y de adultos en la educación municipal de Iquique. Sí, agradezco la pregunta. Creo que, como les dije hace un momento, nosotros respondemos a las orientaciones que nos entrega el Ministerio de Educación. Y creo que desde la mirada que ellos tienen, también consideran que bajo este contexto es imposible abordar el 100% de los programas que están considerados para cada nivel y cada curso, cada especialidad. Sobre eso, el Ministerio sacó la priorización curricular. ¿En qué consiste? Que de lo macro yo solamente me concentro en aquellos aspectos que son esenciales para el proceso de formación de nuestros estudiantes. Y en esa mirada y bajo ese contexto nosotros promovemos de la misma manera el proceso de formación, tanto para la educación diurna, así también para la educación nocturna, de jóvenes y adultos. Y aquí quiero hacer una precisión frente a eso. Acá la educación de adultos no está exenta a toda esta modalidad de trabajo, a todo este contexto. Ellos de igual manera siguen las mismas líneas de acción. Ya nosotros como corporación, cuando promovemos líneas de acción para los liceos técnico profesional, esas mismas líneas también son vinculantes para la educación de adultos. Ya, yo creo que hemos tenido que readecuar, reaprender para poder situarnos en un contexto que sea satisfactorio tanto para los docentes y así también para los estudiantes. Yo creo que eso es bastante importante. Esta readecuación curricular nos permite centrar ejes principales, ya ejes que permita ir como más, de manera más concreta, ir más al grano. De lo macro reducirlo a focos que son esenciales y que son necesarios para la educación. Gracias por su respuesta, profesor San Cristóbal. Estamos cerrando este interesante diálogo que hemos sostenido con los profesores Pulgar y San Cristóbal en la educación, gran tema y que por supuesto provoca enormes expectativas, y pensamos que este diálogo que hemos sostenido hoy día ayuda a descubrir lo que se está haciendo, a valorar lo que se está haciendo, a tener más confianza en este proceso educativo. Así es que nuevamente mi agradecimiento a ambos, y que seguramente valoramos en todo lo que significa esta idea de conversar hoy día, porque así podemos llegar a nuestra teleaudiencia, que seguramente está tan preocupada como nosotros y como usted de lo que está pasando en la educación municipal. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación, profesor. Siempre dispuesto y con todas las ganas de seguir aportando y conversando y dando a conocer también hoy día las líneas estratégicas comunales que tiene nuestro gobierno comunal en torno al proyecto educativo que se merecen nuestras familias de Iquique. Exacto. Muchas gracias. Será la próxima oportunidad. También a usted, profesor San Cristóbal. Gracias. Gracias por el espacio de poder compartir y visibilizar ya un poco el trabajo que estamos realizando como corporación para todas nuestras escuelas. Bien, hemos podido sostener una interesantísima conversación con el jefe técnico de la educación municipal en Iquique y del coordinador de las áreas de los liceos técnicos profesionales y de adultos. Sabemos mejor lo que está ocurriendo con nuestra educación. Tenemos más confianza en cómo el Departamento de Educación de la Cormudesi está entregando lo que la sociedad espera en términos de las herramientas pedagógicas y del conocimiento para continuar avanzando. Luego de esto vamos a hacer una breve pausa para luego atender otra interesante área de educación, la educación extraescolar, con el profesor Alberto Ceballos. Nos esperan un minuto. Vamos a la pausa. Desde el 2 y hasta el 11 de agosto, vive con nosotros la programación especial que tenemos preparado para esta fiesta tan importante de fervor y fe popular. Programas especiales con San Lorenzo en el corazón, celebraciones y eucaristías, todo en función de rendir un honor al patrono de todo el norte. ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva el patrón de Amigos, amigas, ha llegado la fiesta de San Lorenzo y queremos celebrarla
como ya se nos ha invitado, de una manera diferente este 2020. RTC Televisión nos va a permitir desde el día 2 de agosto hasta el día 11 que estemos unidos como familia, como iglesia, como peregrinos en San Lorenzo, podamos vivir nuestra fe. A través de RTC Televisión, seamos familia creyente que reza y alaba a su Señor por San Lorenzo. Ya lo sabes, RTC Televisión, Radio Municipal y las redes sociales de la ilustre Municipalidad de Iquique te invitan a participar desde tu hogar en la fiesta en honor a San Lorenzo de Tarapacá, año 2020. Mi casa he preparado para celebrar tu fiesta. ¡Gloria a ti, San Lorenzo Milagroso! Volvemos de la pausa a Diálogo Abierto en RTC Televisión Municipal de Iquique. Vamos a conversar, como ya lo habíamos anunciado antes, con el profesor de Educación Física y Magíster en Diseño Curricular, don Alberto Ceballos. Vamos a hablar precisamente del área en donde él se ha desempeñado en este último tiempo. Ya estamos conectados, profesor Alberto Ceballos. Un gusto que estés con nosotros para conocer, mucha gente no sabe, la imperativa y valiosa labor que se hace en el departamento, en la educación extraescolar en general. Entonces quisiera, profesor, en primer lugar, que nos dé a conocer de qué se trata la educación extraescolar, cuáles son sus principales ejes y cómo se inserta en la educación en general. Bueno, antes que todo y antes de poder entregar de manera más descriptiva la forma que tenemos de poder trabajar en la educación extraescolar, quiero saludarlo, agradecer el espacio y en virtud de poder generar esta instancia, yo sé que es el primer acercamiento que tenemos, pero sentar las bases de poder estructurar este espacio desde la mirada que Cormudez y con sus 25 colegios puede tener con el desarrollo de la educación extraescolar. No, fundamentalmente explicar que la educación extraescolar en su conjunto presenta acciones educativas curriculares y estas curriculares que complementan y suplementan los planes de programas que tiene cada escuela y cada liceo con respecto a la adquisición de competencias, hábitos, conocimientos, el desarrollo de habilidades deseables, habilidades también favoreciendo las áreas propiamente tal que podría tener la educación extraescolar, que son la educación artística, el área artística, el área cívico-social, el área científica, tecnológica y el área que también encanta mucho y que desarrollamos potentemente con una buena cobertura física y el deporte. Sí, profesor, por supuesto eso es en general de qué se trata la educación extraescolar como complemento a la formación pedagógica en general. Sería muy interesante, profesor Ceballos, que pudiéramos conocer cuáles han sido las principales actividades que han debido desarrollar y cómo lo han hecho en este escenario tan difícil que nos toca vivir en estos más de 4 meses que llevamos. En sintonía, la educación extraescolar se ha puesto también en función de poder desarrollar todo un espacio post pandemia, ¿cierto? Y confinamiento. Y en correspondencia a eso, tomó una estrategia comunal como departamento, adaptando las circunstancias con respecto a la pandemia. Generó un programa de audiovisual llamado Programa Hábitos de Vida Saludable, para dar continuidad a los objetivos que habíamos planteado en desarrollo personal, social de los estudiantes. Generando cápsulas. Ahí yo quiero agradecer también el tremendo esfuerzo que ha hecho las comunidades educativas, la familia, los alumnos con respecto a poder compartir vía remota esta cápsula.
en la área de gimnasia en casa, alimentos saludables, música en casa, la introducción del folclore, tuvimos enseñanza ahí con las danzas latinoamericanas, aprendiendo ajedrez en casa también. Y yoga, creo que fue la última cápsula generada en casa. Sí, le decía, profesor, ¿cómo se realiza el feedback entre lo que hacen todos con sus creaciones y sus innovaciones con lo que reciben por parte de la comunidad educativa? ¿Cómo se puede evaluar eso? Sin duda, la sugerencia ahí con respecto a la evaluación tiene que ver con poder transmitir todos estos objetivos transversales que persigue la educación, ¿cierto? Y que no son ajenos a algún subsector. Todo profesor puede entender que aquí necesitamos darle foco y eje a lo que realmente los niños necesitan de la educación. Y la educación también se preguntó, ¿por qué debemos seguir aprendiendo en confinamiento o producto de esta pandemia COVID? Y producto de eso hubo una didáctica muy llana a la proximidad con la familia, ¿cierto? Hubo coherencia, sobre todo con el enfoque del autocuidado que pueden tener nuestros niños y con el bienestar socioemocional que ellos deben tener, sobre todo pensando que se está llevando la escuela a la casa, ¿no? Entonces, en virtud de eso, de ese contexto, se desarrolló hartas acciones persiguiendo este bienestar mental, emocional, social y físico con respecto a la individualidad de cada niño y del torrio que sea, desde una escuela Flor del Inca, de un liceo, ¿sí? De la escuela básica Plácido Villarroel, bueno, en definitiva de los 25 colegios que tiene como administración esta Cormudesi, ¿cierto? Entonces, en consecuencia de eso, fuimos muy consecuentes con propuestas súper transversales con respecto a dialogar, a reflexionar, cómo llegamos a los niños. Y bueno, y fue el levantamiento, actualizar la información de cómo llegamos a ellos. Y bueno, estos retos, desafíos, ha sido muy innovador, pero también nos estamos tratando de acercar a que ya deberíamos tener un programado y analizado un regreso, ¿cierto? Porque el regreso presencial se va a dar, de dar cumplimiento a todo el plan anual que presenta cada año la educación extraescolar, ¿sí? Que tiene más de 13, 14 actividades programadas en el año, desde digamos, un festival programado por deporte, por festivales Iquique Tierra de Talento, que pasamos por disciplinas como el canto, como interpretación musical, la danza, ¿cierto? Como simultánea ajedrez, por ejemplo. Bueno, hay un sinnúmero de actividades que dan cumplimiento a lo que hemos planteado en lo que es la educación extraescolar. Gracias, profesor. Quería preguntarle, porque recién conversábamos con el profesor Pulgar, con Ricardo Pulgar, el jefe técnico de educación de Cormudesi. Bueno, una de las cosas que nos planteaba él es la nueva educación, porque hoy día no está el establecimiento, no está el aula, no nos vemos, y por lo tanto se ha tenido que innovar para seguir trabajando los aspectos pedagógicos que tanto nos importan. Y por otro lado también se ha tenido que innovar en términos de los instrumentos y de las actividades que usted también nos reseña ahora. Bueno, es señalar de que cuando hablamos de la educación extraescolar, no solamente se refiere a practicar deportes, la actividad física, sino que esto también permite desarrollar ciertas aptitudes en los estudiantes. Eso es muy valioso. No es un aderezo, forma parte de la educación extraescolar de la integridad del proceso formativo de los estudiantes. Eso hay que considerarlo siempre. La pregunta acá, profesor Ceballos, es la siguiente. ¿Cómo ven ustedes la transición que se va a tener que realizar una vez que se vaya normalizando la situación en todo sentido, con lo que ustedes han venido realizando en estos meses y lo que van a tener que empezar a realizar en el nuevo momento que se va a vivir en un tiempo más? ¿Cómo va a ser esa transición? Sí, desde el punto de vista de mi área, pero sí,
trayendo de abstraerse a la realidad de mi área, quiero mencionar que el fin y el propósito que uno tiene como docente y que puede liderar o encargarse de una unidad, tiene que ver con que uno quiere siempre contribuir a mejorar la calidad de la educación, ¿cierto? Y en ese sentido, que los niños, niñas y jóvenes de cada una de las escuelas puedan desarrollar de mejor manera su potencial. Sobre ya probablemente de mi área, quiero mencionar que la vemos con preocupación, pero estando las bases bien establecida de que nosotros, en cuanto a la planificación, al diálogo permanente, al trabajo de liderazgo colaborativo que tenemos con cada una de las comunidades educativas, vamos a tener que actualizar la información, sin lugar a dudas, para poder tener un trabajo bien robusto con respecto a lo que se quiere en el retorno presencial, ¿cierto? Porque la comunidad educativa hoy en día, bien, yo escuchaba a Ricardo, a mi colega, en virtud de tener este escenario, ¿cierto? Este escenario que va a dar a discutir, a tener un buen diálogo, conversar sobre cómo llegar a nuestros alumnos, el poder diagnosticarlo, eso va a ser muy potente. Este departamento ha trabajado en función del dato, de poder planificar en función de datos objetivos, ¿cierto? Para poder tomar una buena decisión. Y bajo de esa arista y la que pueden reportar cada integrante de la comunidad educativa, va a ser más valioso poder contribuir a cómo llegar a nuestros niños y qué estrategias vamos a poder tomar decisiones potentes hacia los aprendizajes de ellos. Gracias, Alberto. De verdad te agradezco muchísimo la disposición que has tenido, porque yo creo que en gran medida se ha podido informar la teleaudiencia de lo que significa el trabajo extraescolar y que entiendan lo importante es que se desarrolle. Y para culminar nuestro diálogo de hoy, Alberto, me gustaría saber ciertas características de ese programa que llevan a cabo ustedes, que se llama Anímate y Participa. Sí, nosotros estamos muy contentos de este programa, de estos retos, desafío Cormudesi, porque ha dado luces de que los niños también se han reencantado con la tecnología, ellos nacieron, son la generación Z que le llaman, o son super millennial con respecto a eso, y tenemos ahí desafíos súper potentes en esta área con respecto a que ellos nos puedan enviar un video desarrollando sus aptitudes, ahí sus habilidades con respecto a las artes. Tuvimos un reto de dramatización, incluyendo a las familias, ellos se sintieron muy involucrados con respecto a esta grabación de milésimas de minutos, ¿sí? ¿Cierto? Para poder compartir sus habilidades. Después hubo uno de danza, ¿cierto? Y el tercer reto que ahora estamos lanzando esta semana es el reto de actividad física, donde van a tener que realizar ciertos ejercicios como invertida, flexo extensión de brazo, por ejemplo, lanzar un objeto para poder ahí ver en qué medida podemos ver su desarrollo que tienen en casa. Y bueno, y esta instancia la hemos llevado a tal punto de que hemos tratado de, obviamente, darle el reconocimiento a cada uno de ellos que han podido participar, hasta a la familia también, reconociéndole. Hemos entregado premios a los más destacados, ¿cierto? Hemos tratado con todas las normas de higiene y seguridad, llegar a los domicilios, entregándole un kit de implementos deportivos para que piensen en pues, seguir desarrollando sus aptitudes, como bien señalas tú, y también lo piensen en un retorno a la normalidad, que ellos puedan ahí tener ese implemento como incentivo para que puedan después desarrollar no solamente el deporte o la actividad que ellos aman en la arte o la cultura, sino que un sentido más amplio, ¿cierto? Bueno, excelente iniciativa. Yo creo que eso lo están valorando muchísimo, porque no es sencillo, no es sencilla la educación extraescolar sin el escenario, sin el campo deportivo, sin el patio, sin los lugares donde se mueve, se realiza, se actúa.
Así que les felicito tremendamente por estas grandes iniciativas y la innovación que han podido desarrollar en el campo de la educación extraescolar. Y la gente que nos ve periódicamente ya sabe más de esta importante área. Gracias, Alberto. Será hasta una próxima oportunidad. No, gracias a ti. Generar esta instancia, como decía al comienzo, en la génesis, para mí es súper importante. Yo voy a tratar de compartir esta instancia con el equipo para que en definitiva estemos conversando sobre educación, convivir con estas temáticas constantes de mejorar hacia la calidad de la educación, es poder, el primer piso, tener este espacio, poder conversar y difundir en la comunidad que aquí se está trabajando en función de darle sentido a la educación pública. Bien, abrazo, Alberto. Abrazo y saludos al equipo. Gracias. Bien, hemos tenido la oportunidad ahora recién de conversar con el encargado de educación extraescolar, don Alberto Ceballos. Estuvimos también conversando con el jefe técnico del Departamento de Educación de la Cormudesi y con el coordinador del liceo, de los liceos técnicos profesionales y de adultos de la Corporación Municipal, el profesor San Cristóbal, Milciades San Cristóbal. Y ya lo ven ustedes, así se desarrolla la educación en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, la Cormudesi, su departamento de educación, sus distintas áreas. Ya sabemos más de ello, ustedes ya saben más de ello, para que valoremos todo lo que se hace en este instante para superar los problemas que tenemos. Los problemas son para superarlos. Los profesores en el Departamento de Educación así lo hacen, como todos. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo programa en Diálogo Abierto, RTC, Televisión Municipal de Iquique, con ustedes. Hasta la próxima semana.